Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a esperar y a dar un momento para que la gente se vaya integrando a la conferencia del día de hoy. Estamos todavía muy a tiempo, son exactamente 5 para las 9. Entonces vamos a esperar todavía unos 5 minutitos a que den las 9 y otros 5 minutitos para que la gente vaya integrándose. ¿Vale? Aquí vamos a estar esperando. Con gusto. Bienvenidos a todos. Espero que se encuentren todos bien en su casa. Ya hace un ratito pasó la lluvia por aquí, por ustedes. ¿Cómo estará por allá por sus casas? Muy bien, pues vamos a esperar un ratito. Ya casi la hora. Un ratito más. Para que ingresen más personas, les vamos a dar oportunidad un ratito más. Aquí ya van integrándose más personas. Me da gusto recibirlos. En un ratito, ya falta poco. La conferencia de hoy va a estar muy interesante. Espero que les guste. Y todas las dudas que tengan, con gusto las resolvemos. Esa es la idea de estas conferencias. Un momentito más, ya casi, ya casi. Nueve cinco empezamos para darle más oportunidad a la gente para que pueda ingresar. Un ratito aquí ya se ve quienes van ingresando. Bien. Hola Ana Cayetano, saludos, saludos a Roxana, buenas noches. Hola Claudia, buenas noches. Me da gusto que estén por aquí. Sí, claro, todas las que podamos resolver. Denos un ratito que comencemos la conferencia, con todo gusto las dudas que tengan. Adelante para que las podamos ir resolviendo. Ya nos falta poquito. Unos minutitos con todo gusto. Buenas noches, Carla. Saludos. Ya en un ratito casi comenzamos. En un momentito comenzamos. Cinco minutitos, ¿vale? Para que pueda ingresar más personas.
Espero que les guste la conferencia y cualquier duda de verdad la vamos resolviendo. Ya en un momentito, ya son las 9. Lorena González, buenas noches, bienvenida. Por aquí estamos. Espero que les agrade la conferencia del día de hoy. En un momentito comenzamos, 5 minutitos para que puedan integrarse más personas. En un ratito ya nos falta poquito, vamos avanzando en el tiempo. Unos minutitos más. Cuatro minutitos más para que comencemos. Hola Kevin, saludos. Me da gusto que estés por aquí. Espero que te gusten los temas de los que vamos a hablar. Bienvenidos a todos. Ya nos falta muy poquito para comenzar. Haciendo un poquito de tiempo para que la gente pueda integrarse. Ratito, ya casi comenzamos. Son temas muy interesantes. Espero que les gusten. Y en un momentito, 3 minutitos más, para que podamos comenzar el tema. En un ratito ya casi iniciamos. Pues espero que este tema les sirva a todos. Y con gusto todas las dudas las vamos resolviendo. Un momentito, ya casi. Un minutito más para que podamos darle más tiempo a la gente que vaya integrándose. Me da mucho gusto recibirlos.
Pues muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Buenas noches, me da gusto a todos saludarlos, principalmente, pues obviamente, a toda la comunidad de Club Lobos, saludándolos. Soy la fisioterapeuta Cecilia López Navarro. Vamos a comenzar con la conferencia. El tema de hoy es ¿cuándo y cómo debería regresar al deporte un basquetbolista posterior a una lesión, cirugía o a un periodo de descanso largo? Para entrar en tema, primero y muy importante, debemos saber cuál es el tejido lesionado y el grado de lesión en el que se encuentra. Después, debemos saber hace cuánto tiempo que tiene el dolor y cómo fue que se lesionó, cómo se siente en el momento en que llega con nosotros, para que esto nos dé un indicio que nosotros podamos saber si la lesión es aguda o si ya es crónica. De esta forma, nosotros podemos darle al deportista un adecuado tratamiento fisioterapéutico y al mismo tiempo evitar que se genere una lesión recidivante o de repetición. En el caso, por ejemplo, de una contractura o sobrecarga, tenemos primero que hacer una valoración en el tejido, preguntarle al paciente cómo es su dolor, si es de tipo punzante, si es quemante, si persiste o si él apenas lo alcanza a percibir. De esto mucho depende. Por ejemplo, si es un dolor que apenas lo empieza a sentir, nos puede dar indicios que la lesión se acaba de hacer. Entonces es una lesión aguda. En este caso, nosotros podemos colocarle a nuestro paciente el medio físico de hielo y con esto podemos ayudarle a disminuir el dolor y a controlar la inflamación. ¿Por qué digo controlar la inflamación? Porque la inflamación es un signo que presenta el cuerpo que muchas veces nosotros creemos que es malo, pero todo lo contrario. La inflamación es un proceso para que haya una buena cicatrización. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es controlar la inflamación colocando ese hielo, porque en efecto en alguna contractura puede inflamarse. Esto quiere decir porque no, o más bien sucede porque no hicimos un calentamiento adecuado o porque terminamos nuestra actividad y no hicimos un estiramiento adecuado también. Por eso puede presentarse esta contractura. Que lo que sucede en el músculo es que se queda como un espasmo mantenido y esto nos puede dar dolor y nos puede hacer que el músculo no haga su correcta función y disminuya la función adecuada. Eso sería en un proceso agudo. Podríamos nosotros colocar hielo. ¿Cuánto sería el tiempo adecuado? Unos 15 minutos. Mucho tiene que ver también la edad del paciente. En el caso de los niños tienen una fisiología muy interesante en su cuerpo, que tienen una etapa de recuperación rapidísima. Y en el caso de los niños, el tiempo disminuye. Se requiere a veces con 10 minutos para ellos colocarles el hielo. Con eso es necesario. Aparte, conforme las actividades que ellos requieran hacer, por ejemplo, si quieren volver a entrenar, pueden hacerlo. Lo único que sucede aquí es que se disminuye el número de series o de repeticiones que estaban realizando. Y incluso se les recomienda hacer estiramientos para que precisamente ese músculo no se quede en ese espasmo y tenga o recupere otra vez la flexibilidad. En el caso, por ejemplo, de una sobrecarga muscular, ¿qué es lo que sucede en este caso? Pues una sobrecarga se da porque
hicimos demasiado ejercicio sin darle la correcta recuperación al músculo. Quiere decir que puede ser que también no hicimos nuestro calentamiento adecuado e incluso nos saltamos nuestras sesiones de estiramiento o dejamos o metimos más ejercicio del que estábamos llevando y por eso el músculo puede sobrecargarse. En este caso, mucho tenemos nosotros que preguntarle al paciente si va a realizar alguna actividad deportiva en los siguientes minutos o al siguiente día y qué tan importante es para él realizar esta actividad. En el dado caso que pueda parar por 2 horas, nosotros podemos realizar un masaje con hielo. Este masaje con hielo a él le ayuda a recuperarse, disminuir esa sobrecarga muscular y poder regresar a entrenar o a jugar si es necesario para que él ya se sienta mejor. En dado caso que nuestro paciente tenga que realizar la actividad hasta el siguiente día, nosotros podemos apoyarlo con un masaje. Este masaje puede ser descontracturante, que es un masaje más profundo. Incluso podemos apoyarlo primero colocando una compresa caliente. ¿Por cuánto tiempo? 15 minutos. Ese sería el tiempo adecuado. Incluso podríamos llevarlo de 15 a 20 minutos y después realizarle un masaje. En dado caso que él compita hasta el siguiente día o vaya a jugar hasta el siguiente día. Cuando nosotros vemos que ya es una serie de competencias que él va a tener, nosotros incluso también podemos apoyarlo con los medios de contraste. ¿Para qué estos medios de contraste? Cuando él ya lleva un tiempo entrenando, muchas veces ya esa sobrecarga muscular se hace un poquito más molesta para él. Yael, buenas noches. Entonces, cuando ya se hace más molesta para él, ¿qué sucede? Que quiere decir que la sangre ya no está llegando a la zona adecuadamente. Por eso podemos apoyarnos nosotros con los contrastes. ¿Qué hacemos con el contraste? Cuando nosotros metemos esos medios de calor y frío, hacemos que los vasos sanguíneos se vuelvan más permeables. Quiere decir que llegue más circulación al área, que hagamos como un tipo de bombeo, que abran y cierran estos vasitos y al mismo tiempo traigan sustancias nuevas y saquen todas las sustancias de desecho. Eso les ayuda a recuperarse también mucho a ellos. Pero sí es muy importante tomar en cuenta qué actividades son las que van a realizar. Ahora, si es el caso de una distensión muscular, ¿qué es lo que sucede? Que ya hay unas pequeñas lesiones en ese músculo. Si nosotros las viéramos en un microscopio, son lesiones todavía pequeñas, pero ya son de importancia. ¿Por qué? Porque ya no nos dejan realizar nuestra actividad adecuadamente. Ya nos limitan. Si nosotros no hacemos un calentamiento adecuado, luego nos empieza a molestar y a doler. Y cuando ya tenemos una distensión muscular, es muy importante también ahí colocar el hielo y aparte colocar un vendaje. ¿Para qué? Para que nosotros le demos estabilidad a ese músculo y evitemos que se siga lesionando. Y le demos un soporte. Con este vendaje nosotros vamos a poder incluso desplazarnos, caminar, pero las actividades sí tenemos que disminuir la fuerza o la resistencia o la intensidad con la que la estábamos realizando, porque quiere decir que ya es una lesión de más importancia. Si nosotros no atendemos el músculo cuando ya hay una distensión, entonces, ¿qué va a suceder? Pues que puede llegar a presentarse una rotura muscular.
que ya es de mayor grado o mayor lesión. Esas microroturas que nosotros veíamos en el microscopio, ahora cuando ya hay una rotura muscular, puede haber mayor porcentaje de rotura en las fibras. Quiere decir que las fibras se abren ya más. Y depende precisamente de ese porcentaje, muchas veces sí requiere cirugía. Cuando ya es una rotura donde las fibras ya se separaron por completo, muchas veces tiene que ser una cirugía. ¿Qué sucede cuando las fibras tienen, por ejemplo, un 35, un 50% de precisamente apertura de esas fibras? Pues nosotros vamos a denotar que en la zona aparece un moretón, o muchas veces puede haber una rotura de la fascia, pero no de las fibras musculares. Y esta inflamación o incluso el sangrado no sale, sino que se queda encapsulado. Hasta que ellos llegan al área de fisioterapia y empezamos un tratamiento, es cuando entonces nosotros, con ese apoyo de el medio físico, lo que hacemos es aumentar ese riego sanguíneo y hacer ese intercambio de sustancias. Al propiciar esto es cuando esa sangre que estaba encapsulada sale. Y hay veces que después de 2 o 3 días, entonces aparece el hematoma. Muy bien. ¿Qué sucede en dado caso de que haya una rotura muscular? Pues tiene posibilidades de recuperarse, y en dado caso que tenga que ser una cirugía, o por ejemplo, en dado caso que la lesión precisamente llegó a que te operaran, y aquí me preguntan, si me operan, ¿puedo volver a jugar? Sí, sí puedes volver a jugar, pero aquí es muy importante, como comentaba hace un momento, en caso de una rotura muscular y que tenga que ser cirugía, hay todo un proceso para poder regresar a jugar. ¿Qué sucede con este proceso? Bueno, hay actividades que nosotros podemos hacer para que nos ayuden. Por ejemplo, en el caso de una distensión muscular, nosotros colocamos unos vendajes que se llama, o muchas veces lo conocen como cintas de kinesiotape o neurovendaje. Estas cintas son muy buenas. Hay proveedores que realmente les hacen la venta directa a precisamente los deportistas. Incluso hay páginas donde, o videos que ellos ya suben y te dicen, métete a tal video, ahí encuentras el link y para que tú te lo coloques. Hay un punto importante que quiero comentarles. Para colocar estos vendajes debemos de saber de anatomía, porque estos vendajes muchas veces se colocan de origen a inserción del músculo o de inserción a origen del músculo. Entonces, de eso va a depender que la cinta funcione o no. Y la otra es, depende la técnica también que vayamos a utilizar. ¿Por qué? Porque hay distintas escuelas que son las que dan este tipo de cursos para utilizar estas cintas. Algunas nos mencionan que necesitas ponerle cierta tensión al vendaje y otras te hacen la mención que con que tú le des el estiramiento a tu músculo ya se está activando el vendaje. Y muchos dirán, entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que precisamente por eso tenemos que tener nosotros el conocimiento para reconocer qué es lo que nosotros necesitamos en ese momento de la lesión para nuestro atleta. Hay muchos y muy distintos tipos de colocar el vendaje. Incluso hay muchas técnicas también.
Ahora el kinesiotape, por ejemplo, ya se utiliza en lugar de un vendaje, de una venda elástica. ¿Por qué? Porque como se adhiere a la piel, nos limita menos el movimiento. Y ahora sabemos que es mejor no limitar tanto el movimiento. ¿Por qué? Porque hay tejidos que tienen mucha cantidad de agua. Y cuando nosotros disminuimos el movimiento o mandamos a nuestro paciente a tomar reposo al 100%, en lugar de ayudarle, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque disminuimos precisamente la fuerza, disminuimos incluso que lleguen procesos necesarios de recuperación a nuestro tejido en cuanto a todo el flujo sanguíneo que debe de llegar. Ok. Hola Jordan, me pregunta Jordan, por ejemplo, que él se lesionó la espalda baja a causa de un movimiento brusco y que le duele estar de pie, incluso al sentarse o al acostarse. Hay ejercicios, porque él me pregunta que si hay algunos ejercicios o vendajes. En efecto, hay algunos ejercicios o incluso hay vendajes, incluso el kinesiotape también se puede colocar. En el caso, como comentaba, de una distensión muscular, se puede utilizar el kinesiotape. Hay técnicas como son las de drenaje linfático, que son como unos pulpitos que nos colocan. ¿Para qué nos sirve esto? Para controlar esa inflamación. Ese vendaje, cuando se coloca en la piel, tiene el adhesivo es en forma de ondas. Esas ondas nos ayudan para generar un micromasaje en todo lo que es el tejido linfático, llevar todo ese flujo sanguíneo a donde está precisamente más esos ganglios linfáticos y ayudar a mejorar la circulación y de esta forma controlar la inflamación. Aparte de esa técnica linfática, también hay otras técnicas, por ejemplo, en el caso de una contractura, ya sea que apenas se la acaba de realizar o en el caso de sobrecarga, también se puede colocar el kinesiotape. Pero como les comentaba hace un momento, de gran importancia conocer la anatomía y la técnica que vamos a necesitar para que nuestro paciente mejore. Ok. Hay muchas lesiones que las podemos corregir con el hielo o con los contrastes o con el calor. Pero sí es muy importante, como les comentaba hace un momento, conocer hace cuánto tiempo que se las hicieron para saber si están en un proceso agudo o si realmente ya se volvió algo crónico. ¿Ok? Por ejemplo, él me pregunta, me dice que si lo puede poner hielo en su espalda o si necesita checarse bien. Dice, hay días que me duelen. Ok, también me preguntan que si es bueno usar electrodos en la lesión. También ahorita vamos a hablar sobre eso, porque en efecto, pues cuando tenemos alguna lesión, como no sabemos precisamente qué esperar, pues hay días que podemos sentir dolor y hay días que podemos estar bien. ¿A qué se puede deber esto? Pues muchas veces también las posturas que realizamos de mayor carga hacia la espalda. Ahora, aparte de colocar el hielo o el contraste o el calor en el área de fisioterapia, ocupamos electroestimulación. ¿Qué es la electroestimulación? Pues es una corriente que viene, o más bien nosotros lo ocupamos en un aparato. El aparato tiene precisamente toda la posibilidad de poderse modular y hay distintos tipos de corrientes. Estas corrientes se utilizan precisamente dependiendo del grado en el que se encuentra la lesión.
y también las podemos incluso utilizar para relajar, para disminuir dolor, incluso para fortalecer. Pero también debemos de saber qué es lo que debemos o qué es lo que buscamos. Porque sí me ha llegado gente con equipos de electroestimulación que son portátiles, pues algunos son muy económicos, tal cual. Imagínense ustedes un ratoncito, así de ese tamaño se pueden encontrar ustedes, así chiquito como una bolita, y trae unos botoncitos, un cable y sus electrodos. Ojo con estos aparatos, porque el problema es que muchas veces no nos dicen qué intensidad en cuanto a la corriente manejan, y ese es un riesgo muy importante. Y hay personas que creen que, pues como dicen ellos, como los dichosos choques eléctricos, que hay veces que pueden llegar a ser aparatos de estos que les dan, ¿no?, los choques, y dicen ellos, no me pasa nada. No, claro que pasa. Es muy importante conocer hasta qué intensidad es la adecuada para el organismo. ¿Por qué les comento esto? Porque hay distintos tipos de electroestimulación y hay corrientes que incluso pueden llegar a generar quemaduras, y quemaduras de importancia, o causarnos lesiones en los músculos. Entonces, cuando ustedes tengan una lesión, por eso nosotros debemos de saber cuál es el tejido lesionado, para saber o indicarles o colocarles la electroestimulación o electroterapia más adecuada. Mucho ojo realmente con esos aparatos. Yo sé que incluso ahora en la televisión ya los venden, pero también es muy importante que sepan que no nada más el estímulo se queda en la piel, o que ustedes puedan sentir que el músculo se mueve, va más allá. Incluso interviene en el sistema nervioso y en el sistema nervioso central también. Hay toda pues realmente es extensa, pues todo lo que puede abarcar, pero lo más que les puedo ahorita explicar, por ejemplo, para que lo entiendan, es que incluso puede llegar esa corriente hasta el cerebro y dañarnos si no sabemos correctamente qué modalidad colocar y cómo dosificarla, porque también esa corriente se dosifica. Entonces puede llegar a dañar. Tenemos en el cerebro algo que se llama teoría de la compuerta. Esta teoría de la compuerta, ¿qué es lo que hace? Que bloquea para que esta corriente no llegue al cerebro y no nos lesione. Pero es de gran importancia que ustedes sepan que no se debe de usar nada más por juego, que nos puede causar mayor lesión. Y en el caso de que ustedes quieran utilizarla, me ha tocado tener pacientes que han tenido que viajar y tienen una lesión y tienen la posibilidad de comprarse un equipo, o ellos me preguntan. Entonces ya yo les informo qué equipos hay para que ustedes puedan utilizar y llevárselos, y cómo lo podemos dosificar. ¿Por qué esto? Porque realmente es en apoyo precisamente del paciente, porque muchas veces pues realmente al lugar que van no conocen un médico o no conocen algún especialista que pueda ayudarlos. Entonces, en esos casos realmente pues yo los he apoyado y les doy la información para que ellos puedan tener ese avance en su recuperación. Ok, ahora sí vamos a avanzar un poquito. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de que nosotros queremos hacer una recuperación de una lesión muscular? ¿Qué es importante saber? Que una lesión muscular, en el caso de una rotura muscular, aproximadamente se va a tardar, en el caso de la rotura, como 1 mes y medio en recuperarse adecuadamente.
principalmente si hubo una cirugía, ¿ok? Después de que nosotros tuvimos una cirugía, nosotros tenemos que trabajar con el paciente. A los 15 días que lo operan, él tiene que regresar a que le quiten las suturas. Y quitándole las suturas, entonces ya puede empezar con la terapia. Empezar con la terapia quiere decir que nosotros ya podemos ponerle electroestimulación, podemos colocarle hielo, debemos empezar a recuperar la movilidad, debemos de trabajar en sus engramas motores, que son muy importantes, debemos empezar a trabajar en la fuerza. Cuando yo hablo de empezar a trabajar en la fuerza, quiere decir que hay distintos tipos de ejercicios que se pueden realizar, como por ejemplo los ejercicios isométricos. Los ejercicios isométricos son contracciones del músculo mantenidas, donde no hay un movimiento excesivo en la articulación, y esto nos ayuda para ir recuperando la fuerza. Conforme el paciente empieza a trabajar la fuerza, ¿qué va a suceder? Ese tejido que se reparó puede inflamarse. ¿Por qué? Porque lo estamos otra vez reeducando para que tenga esa fuerza necesaria. Y dentro de esa reeducación, él pues va a reaccionar como si hubiera algo extraño que tú le estás haciendo y por eso se inflama. Nosotros tenemos que controlar ese dolor y esa inflamación para que el cuerpo vaya readaptándose. Después, cuando ya tengamos nosotros bien controlado el dolor, la inflamación y ya veamos que nuestro paciente tiene un poco más de movilidad y un poco más de fuerza, podemos modificar esos ejercicios a otros ejercicios que son isotónicos. Estos ejercicios isotónicos, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes flexionan y estiran el músculo, están haciendo un ejercicio isotónico, que quiere decir que se contrae y se elonga, ¿ok? Entonces estos ejercicios nos sirven para tener esa fuerza, ir avanzando cada vez más. Todo esto se va avanzando progresivamente, incluso el número de series, el número de repeticiones que requiere nuestro paciente. Y eso lo vamos viendo conforme nosotros estamos trabajando con el paciente. Otra parte importante que debe de recuperar el paciente es algo que se llama propiocepción. ¿A qué nos referimos con la propiocepción o qué es? La propiocepción precisamente engloba muchas partes importantes de nuestro cuerpo y es lo que nos ubica en un lugar y en un espacio. Y tiene que ver con el sistema nervioso central, con precisamente el músculo o la articulación que en este caso haya sido afectada. Recupera o se tiene que recuperar todo eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una lesión en la piel, en el músculo, tenemos receptores que se conectan precisamente con nuestro sistema nervioso central. Y entonces tenemos que volver a readaptarlos. ¿Para qué? Para que tengan la facilidad de volver a generar el movimiento. Ahora, algo muy importante, entender que, por ejemplo, si nuestra lesión fue en el brazo, tenemos que trabajar en la fisioterapia. Cuando trabajamos propiocepción, tenemos que trabajar ambos miembros, porque precisamente esto empieza a ubicar otra vez a nuestro cuerpo. Entonces, no nada más se trata el miembro lesionado, sino también el miembro sano, para que todos estos engramas motores que tenemos se vayan recuperando. Después de esto, tenemos también que avanzar a ejercicios
de resistencia. Tenemos que recuperar también la flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de que se lesione un bíceps, cuando nosotros tenemos una lesión en el bíceps, se va a ver alterada la movilidad de las articulaciones que están cercanas a él, por ejemplo, del codo y del hombro. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a que se recupere esa movilidad del codo y del hombro adecuadamente, que tenga los grados adecuados para poder generar toda la flexión, para poder generar toda la extensión en el caso del codo, y en el caso del hombro también todos los movimientos. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que realizar con nuestro paciente. Incluso en el caso de que tenga una contractura, nosotros también debemos verificar que él tenga otra vez todo el movimiento adecuado. Por eso ayudamos con los estiramientos. Pueden ser de forma pasiva y después pueden ser ya de forma más activa. Pero todo esto se va modificando dependiendo del tipo de lesión que tenga. Pero lo que les comentaba en cuanto a la movilidad, a la fuerza, a la propiocepción, a la resistencia, a la flexibilidad, todos esos son precisamente parte de las actividades que él debe de recuperar para poder regresar de una lesión. ¿Ok? Algo muy importante es también trabajar incluso en el gesto deportivo de nuestro paciente, para que cuando nosotros lo quieramos regresar ya a su deporte o ya esté casi para estar de vuelta a la competencia también, tenga restablecido todas esas precisamente actividades y ya tenga bien trabajadas o bien desarrolladas las cualidades físicas, como la fuerza, la potencia, la resistencia, la velocidad. Todo esto es muy importante que lo sepan. Y esto estamos hablando ahorita de una lesión, por ejemplo, muscular. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir en el caso de una tendinopatía. ¿Qué sucede en el caso de una tendinopatía? También es muy importante que ustedes sepan que antes en los tendones nosotros creíamos que los tendones se inflamaban. Por eso todavía pueden escuchar ustedes que hablan de tendinitis. Ahora sabemos que los tendones no se inflaman, que son las estructuras que están alrededor. Entonces, muchas veces estas estructuras son las que pueden lesionarse. ¿Qué estructuras son las que están alrededor de un tendón? Hay vainas y hay bursas, precisamente. Entonces, estas son las que se inflaman, ¿ok? O incluso friccionan al tendón y hacen que el tendón se engrose, ¿ok? Ahora, estas lesiones en los tendones, nosotros las tomamos como tendinopatías para englobar todos esos procesos que pasan alrededor de nuestro tendón. Otro tipo de lesión que sucede en los tendones son las tendinosis. ¿Qué es una tendinosis? Es cuando ya tiene una lesión más crónica ese tendón. Incluso también tenemos a las tenosinovitis, que es una inflamación en la vaina de ese tendón. Incluso otra forma de decir también son las entesitis. Cuando ustedes les digan que tienen una entesitis, ¿a qué se refieren? Quiere decir que este tendón sufrió una lesión, pero más cercana a la zona de inserción con el hueso. El tendón, les voy a enseñar una imagen para que puedan apreciarlo mejor. Si ustedes pueden ver esta imagen, el tendón tiene una parte donde se inserta con el hueso. Y esta parte que ustedes ven aquí es donde se inserta con el músculo. Entonces, ¿qué sucede en una entesitis? Pues que precisamente es en esta zona donde mayormente ustedes van a ver la lesión.
en donde el tendón se inserta con el hueso. Eso es a lo que llamamos nosotros una entesitis. ¿Ok? Bueno, pues esas son algunas de las formas de lesión de los tendones. Hay otras patologías ya nombradas, pero depende de la zona donde nos lesionemos. Por ejemplo, en la zona del hombro, muchos pueden haber escuchado la lesión del manguito rotador. ¿A qué se refiere esto? Pues precisamente a la lesión en los tendones que tenemos, que se insertan en una zona precisamente de nuestro húmero, ya sea en el troquín o en el troquíter. Por lo regular, las lesiones del manguito rotador suceden en los músculos que hacen la rotación externa, pero puede haber lesiones en los músculos que realizan la rotación interna. A esto se refieren cuando nos hablan de una lesión en el manguito rotador, a ese grupo de tendones que se insertan en esa zona, pero que vienen de todos los músculos que generan la rotación del hombro. ¿Ok? Cuando les dicen que tienen ustedes una epicondilitis o epitrocleitis, ¿a qué se refieren en esto? Que tienen una lesión en el codo, ya sea cuando nos hablan de epicondilitis o incluso se conoce como codo de tenista, se lesionan en la zona externa. Cuando nos hablan de epitrocleitis o codo de golfista, nos hablan de la zona interna. ¿Ok? Incluso también sucede mucho las tendinopatías rotulianas. Esta también es otra de las lesiones que se generan en el básquetbol por los saltos continuos. Incluso otro tipo de lesión que también se da mucho es las tendinopatías aquíleas, precisamente por los saltos y despegues en el pie. Muy bien, todas estas lesiones también debemos saber en qué grado se encuentran, si en un grado agudo, en un grado más crónico. Y de ello va a depender mucho la terapia. ¿Ok? Es importante saber que cuando nosotros llegamos a tener una tendinopatía, ¿por qué sucedió? Porque no se realizó un correcto calentamiento en el músculo, porque no apoyamos en hacer una recuperación en los músculos, quiere decir que no hicimos un estiramiento o incluso que no apoyamos a hacer un masaje de descarga. ¿Ok? No es necesario que lleguemos a tener una contractura o una sobrecarga muscular para que nosotros tengamos una recuperación. ¿A qué me refiero? Que ustedes pueden asistir regularmente a que les den masajes de recuperación, masajes descontracturantes. Eso les va a ayudar muchísimo a evitar caer en lesiones como las tendinopatías. El que ustedes realicen el estiramiento adecuado, eso les va a ayudar muchísimo a evitar lesiones como tendinopatías. Y obviamente que hagan, aparte de su entrenamiento en el básquetbol, el fortalecimiento. Si ustedes no preparan a su cuerpo para que soporte las actividades o la carga de un entrenamiento, van a estar recayendo también en lesiones. ¿Cómo pueden ayudar a su cuerpo? Pues precisamente preparándolo, fortaleciéndolo, aparte del entrenamiento que ustedes realizan. Entonces, por eso incluso les estuvieron haciendo las pruebas para ver cómo se encontraban ustedes, en qué condición física se encontraban. ¿Por qué? Porque esto es importante para evitar lesiones, saber qué es lo que nuestro deportista necesita fortalecer para evitarle a la larga una lesión. ¿Ok? Entonces, muchas veces eso es lo que sucede. El músculo se empieza a contracturar, a sobrecargar, empieza a haber cierto dolorcito, cierta molestia, y si no le hicimos caso,
avanza la lesión a una tendinopatía. Muchas veces cuando tengo yo a los pacientes les pregunto que tú recuerdes haber sentido alguna molestia antes de esta que estás sintiendo ahorita que ya te irrita más. Entonces muchos me dicen, sí, me picaba un poquito, como que me medio molestaba. Entonces desde ese momento que ya empiezan a percibir eso, desde ese momento le tienen que hacer caso, ¿ok? ¿Qué sucede con las tendinopatías? Cuando están en forma aguda, nosotros podemos colocar hielo en la zona del músculo para que esto nos ayude directamente sobre el tendón, a menos de que el dolor ya sea muy persistente. Con las tendinopatías hay que poner mucha atención. Las tendinopatías pueden doler antes de hacer la actividad. Cuando tú ya calientas, muchas veces se quita el dolor. O incluso terminas tu actividad, cuando ya empiezas a enfriar, ahí puede empezar el dolor. Hay que tener mucho cuidado cuando una tendinopatía ya duele todo el tiempo. Esto quiere decir antes de que calentaste, cuando ya calentaste y después cuando estás enfriando, todo el tiempo ya duele ese tendón. Muchísimo ojo, por favor, cuando ya sientan eso, porque ahí quiere decir que ya ese tendón se está engrosando y precisamente como la imagen que les enseñé, así se ve, abultado. Quiere decir que el tendón se empieza a engrosar y ya hay cambios importantes en la estructura de ese tendón. Les digo que mucho ojo porque lo que queremos evitar precisamente es un desgarre en el tendón. O igual que se rompa ese tendón. Eso es lo que queremos evitar, ¿ok? Entonces, igual empiezan a tener cierta molestia, podemos colocar el hielo si está en forma aguda, podemos colocar un vendaje, incluso también de kinesiotape. Si de verdad es muy necesario que nuestro atleta juegue o compita, incluso hay vendajes que son un poquito, que ustedes los ven y pareciera que les estamos poniendo un yeso, pero les llamamos vendajes funcionales, que son de tape, que es un poquito más rígido, donde ya ponemos un bajo vendaje y después ponemos el tape, y esto lo que hace es limitar un poco más los movimientos que pueden hacer que se siga lesionando cada vez más nuestro tendón. Entonces, es muy importante que ustedes hagan caso en cuanto presenten algún síntoma o algún dolor. Siempre hay forma. Hay personas que me dicen, es que yo no quiero parar de jugar, yo quiero seguir entrenando. Se puede hacer, pero debemos de tener consideración en qué es lo que debemos de hacer. Si tenemos que estar colocando el hielo, si tenemos que estar colocando el vendaje, o si ya tenemos que hacer o colocar un contraste, e incluso cambiar los ejercicios que estábamos realizando. Cuando nosotros tenemos una tendinopatía, ¿qué nos ayuda ahora? Y que hay muchas investigaciones sobre estos ejercicios, son los ejercicios excéntricos. Estos ejercicios precisamente, ¿qué es lo que sucede? Que en lugar de hacer mayor contracción, lo que hacemos es mayor elongación. Y eso hemos visto nosotros que nos ayuda. Quiere decir que podemos dosificar cuánto tiempo hacemos de contracción y cuánto de elongación. Por ejemplo, 4 segundos de contracción y 8 segundos para elongar el músculo. Esto es lo que hemos visto que nos ayuda muchísimo. Ya no paramos al 100% al atleta, sino que modificamos los ejercicios que se pueden realizar. Igual también nosotros trabajamos con ellos en que tengan otra vez toda la parte de movilidad, que no se disminuya. Incluso también trabajamos otra vez con ellos la parte de propiocepción. En la propiocepción, por ejemplo, se trabaja primero en superficies duras o en superficies como el piso y después en superficies inestables. Incluso también podemos trabajar con ellos con algunos objetos, como a lo mejor algunos de ustedes han visto discos de inestabilidad
o bossus. Todo eso se trabaja con la propiocepción. Incluso también se trabaja de forma bipodal con los dos pies o monopodal con un pie. También se trabaja con los distintos segmentos del cuerpo. Quiere decir que aunque tú estés lesionado del brazo, incluso también generas movimientos que intervengan con otras zonas del cuerpo. Todo esto es lo que tenemos nosotros que trabajar para recuperarnos de una lesión. E incluso si eso en un grado menor, ¿para qué? Para evitar que volvamos a lesionarnos y haya recidivantes, que se esté volviendo a generar la lesión. Entonces esto es muy importante, que ustedes vuelvan a tener la fuerza, que vuelvan a tener esa flexibilidad. Esas son parte de las cosas que ustedes deben de tener cuando realicen precisamente una rehabilitación en fisioterapia. Todo esto es lo que debe de tener su proceso para que ustedes cuando regresen a cancha, regresen en óptimas condiciones, ¿ok? En el caso ahora, por ejemplo, de un esguince, ¿qué sucede en un esguince? También es muy importante que nosotros sepamos qué tejido es el que está lesionado. Por ejemplo, esta imagen que tienen ustedes aquí, en esta imagen ustedes pueden ver los ligamentos. Los ligamentos precisamente son los que unen hueso con hueso y están estos ligamentos. Si ustedes pueden ver aquí, precisamente este ya tiene una lesión de importancia y este obviamente ya se desgarró. Y de esto estamos hablando de los distintos grados de lesión que existen en un esguince. Entonces, una distensión es un primer grado, que quiere decir que ya hay microroturas. Un segundo grado es como este que ustedes pueden ver aquí, que ya hay una lesión de importancia. Un tercer grado es como este, que ya está una rotura donde ya está separándose ese ligamento. Ahora sabemos que ya hay otros grados donde incluso puede haber una fractura y una subluxación. Entonces, en un esguince, por ejemplo, de primer grado, cuando es una distensión, ustedes van a notar que también hay inflamación. En estos casos también pueden colocar el hielo por 15 minutos, pueden colocar un vendaje elástico o el kinesiotape o neurovendaje. Obviamente este kinesiotape va con una técnica específica para que nos ayude a generar ese drenaje linfático y aparte también podemos colocar otro vendaje para que nos dé soporte en estos ligamentos y de esta forma incluso nosotros podamos caminar. ¿Qué sucede? Que también debemos de hacer ciertos ejercicios para volver a ir recuperando la fuerza y movimientos que no intervengan con el área del ligamento lesionado, ¿ok? Podemos seguir trabajando la flexión, podemos seguir trabajando la extensión, pero debemos de tener mucha precaución con la inversión y eversión. ¿A qué me refiero que debemos de tener? ¿Por qué debemos de tener cuidado? ¿Qué es un movimiento de inversión? Cuando el tobillo va hacia adentro. ¿Qué es un movimiento de eversión? Cuando el tobillo va hacia afuera. ¿Qué movimiento sí puede hacer? Flexión y extensión a tolerancia, ¿vale? Hasta donde tú puedas, hasta donde tú sientas que puedes hacerlo. ¿Y por qué debemos de tener cuidado con estos movimientos? Porque precisamente como ustedes veían en la imagen, estos ligamentos que aparecen aquí puede ser que estén en la parte externa o en la parte interna y son los que hay que cuidar. Por eso esos movimientos de llevar el tobillo o el pie hacia adentro y hacia afuera son los que todavía no debemos realizar. El hielo, cuando nosotros lo colocamos, el hielo se puede colocar cuando tú tuviste tu lesión
hace 1 hora, hace 5 horas, incluso hace un día. Ahí es cuando nosotros debemos de colocar el hielo. Pasadas las 48 horas, nosotros debemos de colocar otro tipo de medio físico. Y esto dependerá mucho del tipo de inflamación que nosotros tengamos y del grado de lesión que tengamos, ¿ok? Por ejemplo, dijimos que en una distensión, el hielito, tu kinesiotape o venda elástica, eso sí podemos colocar. Entonces, aparte, los ejercicios que debemos realizar, los isométricos, y también realizar ejercicios de propiocepción, que muchas veces no lo realizan, o incluso los ejercicios también para recuperar el arco de movilidad de nuestra articulación. Esos muchas veces tampoco los realizan. Conozco gente que tiene esguinces de repetición, que nada más se colocó su hielito, su vendaje unos días, se le disminuyó el dolor y regresa a jugar. Y nunca se preocupó por trabajar en la propiocepción y trabajar en la fuerza. ¿Y esto qué hace? Que vuelvan a tener otra vez otro esguince. Si vuelven a lastimarse cada vez que su pie se doble, va a ser de mayor grado de lesión. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Por eso es de gran importancia que ustedes sepan, desde esa lesión que ustedes crean que es menor, necesitan llevar un proceso de rehabilitación. Porque aparte del hielo y el vendaje, hay que trabajar en recuperar la flexibilidad, hay que trabajar la propiocepción y obviamente recuperar la fuerza de ese miembro. Y lleva todo un proceso. Y estamos platicando de un esguince de primer grado. Ahora imagínense un esguince de segundo grado, donde ya hay mayor inflamación, ya hay pérdida de la función, quiere decir que ya no podemos incluso hasta caminar, ya no podemos apoyar, ya no podemos mover adecuadamente nuestro tobillo. Este ya es un grado mayor, ¿ok? ¿Qué debemos de hacer en ese caso? Igual, controlar la inflamación, podemos colocar el hielo, podemos colocar nuestro vendaje, pero en el grado 2, en el caso del esguince, ya no es un vendaje elástico y ya no es el kinesiotape. En este caso se necesita ya un vendaje funcional, porque quiere decir que ese ligamento ya tiene mayor grado de lesión, ya hay mayor número de rotura en ese ligamento. Entonces ya es un vendaje que nos ayuda más a estabilizar, o incluso puede ser una férula o una tobillera que nos sujete adecuadamente. Incluso ahora ya hay un tipo de férulas que tienen como 2 fibras de vidrio para que nos den soporte en nuestro tendón. Y aparte de que tienen estas fibras de vidrio, tienen como un colchoncito de este lado y de este lado que traen un gel. Y ese gel, cuando nosotros nos retiramos precisamente la férula para descansar un ratito y subir nuestro pie, ese gel lo podemos meter en el refrigerador. Y eso es muy bueno. Por eso esas férulas también son excelentes. Pero sí es importante que ustedes reconozcan cuánto tiempo ya tiene que se lesionaron. Porque muchas veces tienen el esguince de segundo grado, ya se ven ustedes muy inflamado, ya ven el moretón y entonces no se dan cuenta que su lesión es de gran importancia. Entonces los invito a que desde los primeros síntomas y signos que ustedes detecten, le hagan caso y recuerden todo lo que tienen que trabajar en fisioterapia. Recuperar la fuerza, recuperar la movilidad, trabajar la propiocepción,
recuperar esos arcos de movimiento. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener o readaptar todas esas cualidades físicas. Cuando ustedes regresen a su actividad, tengan fuerza, tengan potencia, resistencia y tengan velocidad. Y de esta forma puedan reintegrarse a su deporte. ¿Ok? Entonces, eso fue en cuanto al esguince. Espero que les haya servido, que les ayude mucho y que ustedes ahora le den importancia a sus lesiones. De verdad, muchas gracias por todas sus dudas. Me dio un gusto haberlos leído y espero encontrarnos en la siguiente cápsula. Todos mis datos para alguna, pues realmente rehabilitación y fisioterapia que ustedes necesiten, con mucho gusto. Hasta luego. Nos vemos.